administración pública panameña a partir del reconocimiento de buenas prácticas y experiencias exitosas que impactan la estabilidad y sostenibilidad de los estados mediante la observancia y valoración de modelos aplicados basados en la meritocracia y profesionalización de los servidores públicos. Damos inicio dándole los buenos días a todas nuestras personas conectadas a esta transmisión en vivo por el canal de YouTube del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Freitas. Muy especialmente agradecemos en nombre del doctor Rigoberto González Montenegro y de su equipo de trabajo que conforman el Centro de Capacitación y sus áreas temáticas a nuestro experto invitado, el magíster Francisco José Silva Durán, quien abordará el tema la meritocracia en la administración pública desde la experiencia chilena. Francisco José Silva Durán es abogado de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile, experto en gestión pública y profesionalización del Estado. Tiene un máster en Dirección Estratégica de Personas por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Gestión de Calidad por la Universidad Diego Portales de Chile, diplomado en Planificación Estratégica y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Católica de Chile, y es actual jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile. Entre sus principales proyecciones a nivel profesional podemos mencionar, ha sido coordinador y consultor de múltiples visitas y encuentros técnicos de cooperación internacional en temáticas de empleo público y profesionalización del Estado, entre ellas Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, hasta Australia. Ha sido responsable y coordinador técnico por parte de Chile de Proyecto Triangular Chile, España y Paraguay, fortalecimiento de la gestión y el desarrollo del talento de las personas del sector público al servicio de la ciudadanía en Paraguay. Ha sido miembro del equipo docente dirigido por Francisco Longo en seminarios, talleres internacionales para toda la región Centro y Suramérica, herramientas metodológicas para la evaluación de políticas y fortalecimiento de la función pública. Ha sido representante de Chile en el Comité de Expertos de Naciones Unidas en temáticas de administración pública. No podemos dejar pasar del magíster Francisco sus ejecutorias. Ha publicado en libros como Reforma y Gobernabilidad, Experiencias Nacionales de Modernización de la Gestión Pública. Publicación en la Revista de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Profesionalización de la Función Pública, Experiencia Chilena. Ha publicado en libros la profesionalización del empleo público en América Latina. La selección de personas en la Universidad de Alberto Hurtado en 2018, un artículo sobre la selección de personas en el Estado. Desde el Departamento de Ética y Gestión Pública, somos conscientes que sus palabras y conocimientos y experiencia en la temática serán de gran provecho para todos, para lo cual exhortamos a nuestros espectadores a realizar con respeto y cordialidad sus preguntas y comentarios a nuestro chat directo que aparece en este canal de YouTube. Sin más que agregar, la audiencia es toda suya, magíster Francisco José Silva Durán. Muchas gracias, estimado Joel. Un fuerte abrazo a todos quienes hoy día están escuchándonos y para efectos de poder compartirles, transmitirles la experiencia chilena en materia de profesionalización del Estado. No había tenido la oportunidad de dirigirme a un público panameño propiamente tal, así que un fuerte abrazo a Panamá, a la Procuraduría y a todos, como ya les señalé. He conocido la experiencia panameña de colegas con que he trabajado y que he estado vinculado en el concierto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y desde ahí he podido conocer algo de los procesos de profesionalización que ha tenido Panamá y de los desafíos que tiene. Los desafíos en general que tenemos en los países latinoamericanos son bastante comunes. Hemos
En Chile hemos avanzado y es una experiencia interesante de ver porque Chile ha permitido dar un salto, sobre todo en lo que es materia de selección de altos directivos públicos. O sea, recordarles que en Chile, cada vez que se elige un director del Servicio Nacional de Aduanas, un director de Servicio de Salud, un director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, todos los directores jefes de servicio de instituciones públicas son elegidos mediante un proceso de selección que desarrolla un consejo, que es el Consejo de Alta Dirección Pública. Ese consejo le propone al presidente de la República una nómina de 3 a 4 candidatos. Eso que tiene Chile es una reforma, que es desde el año 2004, que es bien paradigmática y que en la práctica no tiene ningún otro país de la región, ni de Centroamérica ni de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque logró instalarse en un mundo donde es puramente político en general en la región. Cuando se elige un director de aduanas, ¿quién lo elige? Cuando se elige un director del máximo servicio de tributación, de impuestos internos, o de los servicios de salud, etc. En ese sentido, una experiencia interesante y que tiene que ver con una historia. Esa historia, ustedes están viendo la presentación en este momento, ¿no? Estimados. You are now unmuted. ¿Ahora sí? You are now muted. A propósito de estos elementos históricos, el buen funcionamiento de una administración y sobre todo desde el ámbito de la meritocracia no surge espontáneamente. En ese sentido, parte de esta reflexión es llamar a la prudencia y llamar a la paciencia. Si bien los cambios que necesitan son urgentes porque profesionalizar el Estado es urgente, pero el camino, lo ha demostrado la historia, es largo. O sea, partiendo en el Reino Unido en 1848, se creó lo que es la comisión, la institucionalidad a cargo del servicio civil. En Francia, el año 1800. Las raíces en el caso de la función pública alemana son ya del siglo XVIII, donde van estableciendo a través de distintas instituciones públicas la necesidad de que los cargos se provean de manera por mérito. En el año 1883 se tuvo que producir la muerte del presidente Garfield en manos de una persona que no fue seleccionada de cónsul, para que se dieran varios pasos vinculados al nacimiento del servicio civil norteamericano. Cuando hablamos de democracias avanzadas en este ámbito, hablamos de democracias que ya llevan casi 150 años y más trabajando estos temas. Entonces tenemos que tener paciencia sin perjuicio de lo urgente que es que avancemos en tener un Estado más profesional. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la selección meritocrática, o sea, cuando llega un gobierno y despide a los funcionarios públicos y los vuelve a reponer y si los repone discrecionalmente, tenemos que tener la conciencia de que lo estamos haciendo mal. Hay un segmento de los funcionarios públicos que es el nivel político más alto, donde sí opera la discrecionalidad y la representatividad. En el ámbito de los ministerios, en el ámbito vinculado más cercano a la presidencia de la República, pero en general en la administración, donde debe regir el principio de mérito. ¿Y por qué debe regir el principio de mérito? Porque vemos que esta investigación de Dahlström y Lapuente, que es una investigación de más de 100 países del año 2018, que figura en el libro Organizando el Leviatán, nos muestran en esta investigación, como les decía, de más de 100 países, de que hay una correlación directa entre contratación meritocrática y control de la corrupción. Podemos ver en la cima de este gráfico a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega. Y así vamos hacia abajo en lo que es indicadores, contrastando los indicadores vinculados al control de la corrupción
con los indicadores de efectividad de gobierno y contratación meritocrática. También en este mismo libro, los autores nos dicen de que hay una correlación menor, pero la hay, entre el desempeño de la gestión pública, la eficacia de la gestión pública y la contratación meritocrática. Y al mismo tiempo, estos autores nos dicen que también hay una correlación entre el mal gasto de gobierno y la contratación meritocrática. Está estructurado al revés del indicador, pero los países con un menor gasto derrochador están arriba y abajo los que gastan derrochando más. Y que también hay un efecto directo con lo que es la contratación meritocrática. Luego algo que es muy relevante también tener en cuenta es que este no es el único indicador, pero tener en cuenta los indicadores vinculados a la a la percepción respecto a la calidad de los servicios públicos entregados con independencia y libre de presiones, que eso es lo que, de acuerdo al indicador del Banco Mundial, se entiende como efectividad de gobierno, es clave tenerlo en cuenta como otros indicadores relevantes que nos permitan saber si como ejecutivo, como administración pública, estamos entregando bien los servicios. Finalmente, la meritocracia es tener una administración con las capacidades para cumplir con las demandas ciudadanas respecto de lo que hace la administración pública. Y cumplir con un cierto estándar de efectividad. Muchas veces en países de nuestra región que he visitado y hemos ido comentando, a veces les consulto a las instituciones públicas cuáles son sus metas. Y muchas veces la respuesta es que no está clara la definición de las metas por parte del Ejecutivo respecto a cada institución, que cada institución se forja sus propias metas, pero ese desalineamiento estratégico es un problema serio para tratar de pensar y mejorar lo que es la meritocracia. Porque finalmente nosotros, en la medida en que tengamos claro qué vamos a entender por efectividad de la administración, del Ejecutivo y los servicios públicos, de acuerdo a eso vamos a contratar perfiles de personas que cumplan con esos estándares. Vamos a generar una política de gestión de personas que finalmente sostienen lo que entendemos por meritocracia, que va a permitir que se cumpla con esos indicadores, con esos estándares que la ciudadanía exige y que la ciudadanía necesita. ¿Ya? Y si miramos nuestra región en este indicador del Banco Mundial, por lo menos en Latinoamérica, aquí no tengo, está el indicador de Centroamérica también, lo pueden ver. Chile en ese sentido también presenta los mejores estándares. No voy a decir un buen estándar porque quizás un buen estándar está más vinculado a lo que hacen países del concierto OCDE, más que Latinoamérica, pero Chile dentro del estándar latinoamericano está bien posicionado. Aquí un indicador que me llama la atención y que también considero muy importante, también este es un indicador del Banco Mundial, y es el índice de Estado de Derecho. Cuando uno recorre la región, también uno de los problemas que tenemos es que a veces ni siquiera cumplimos con las normas. No conozco la realidad específica de Panamá, pero en este ámbito, pero es relevante que exista una capacidad de cumplimiento de normas. Aquí, la que organizó este evento, la Procuraduría, son claves y deben estarse por resolver la falta de cumplimiento de normas, porque al final, si no funciona el Estado de Derecho en su completitud, vamos a estar frente a muchos tipos de problemas que hacen que nuestros países dejen de ser o no transiten hacia el camino correcto, que es ser una democracia avanzada.
este indicador no es bueno en general. Dentro de los países latinoamericanos están todos bajo la media, salvo Costa Rica, Chile y Uruguay, están todos bajo el número 100 del mundo, entre los 180 países del mundo. Esto tenemos que mejorarlo porque no es parte de las básicas reglas del juego. Luego, mostrarle un poco de la historia de Chile. De la historia de los últimos años, básicamente, vinculado a que ha habido una consistencia estratégica en ir mejorando distintas institucionalidades que todas apuntan a y a generar una desde el punto de vista de la probidad y la integridad dentro del Estado. Entre ellos, de personas y el servicio civil, que se creó en Chile el año 2004, la institución se creó en el 2004, el servicio civil, y se crea la alta dirección pública, el servicio civil, y luego, como también la ley de Chile, que es la ley de compra y contratación pública, eso el año 2004. Antes se avanzó sobre trabajar exitosas de gestión en instituciones relevantes del Estado. Se estableció a partir del año 97 los PMG, que son programas de mejora de la gestión. Y en esos programas se establecen indicadores de resultado para cada institución pública. Ya en el año 97 también se establecieron de la Secretaría General de la Presidencia, que estableció un comité interministerial que sesionó y funcionó entre esos años, a partir del año 94. O sea, hemos tenido un avance en lo que les decía en un principio. ¿Qué entendemos por efectividad? ¿Qué entendemos por logros institucionales de cada repartición pública? Y eso no ha sido un avance desde lo perfecto a lo perfecto. Ha sido un avance progresivo desde lo imperfecto a ir mejorándolo, y hoy día, no sé, se ha ido avanzando. Eso es lo relevante, que tener herramientas que te permitan ir mejorando estándares y teniendo claros estándares que quieres resolver. Aparte de esas normas, se creó el año 2014, 2016, una lobby el año 2012. Se mejoró el sistema de alta dirección pública y el servicio civil el año 2016. A partir del año 2016 también se establecieron códigos de ética y sistemas de integridad en todas las públicas central del Estado. Y les voy a dejar esta presentación. Pueden ir viendo cómo paso a paso, durante 30 años, se ha ido perfeccionando los modelos, porque no es suficiente con que tú instales, por ejemplo, un sistema perfecto de contratación burocrática. No es suficiente que tú lleves el modelo de Nueva Zelanda a Panamá para que se empiecen a implementar los procesos de esa forma. ¿Por qué? Porque si en Panamá o en otro país no vamos a estar disponibles a que los parlamentarios, a los miembros legislativos, no sean personas que quieran ir de modo paralelo en las designaciones de las personas, si nuestra cultura no cambia, aunque instalemos los mejores dispositivos, tampoco vamos a poder perfeccionar el trabajo que hacemos en materia de meritocracia y profesionalidad, que es lo que estamos hablando. En ese sentido, cultura y herramientas de gestión y van absolutamente de la mano. Y como les digo, durante 30 años en Chile, a través de distintas normas, a partir de distintos entendimientos y acuerdos y consensos a nivel nacional, se ha ido perfeccionando todas estas normas que tienen que ver con la cultura de hoy día y con la cultura vinculada a la probidad y hacer del Estado y de la administración pública una entidad que responda a la ciudadanía de la forma más eficiente posible. Ahí, en ese sentido, reitero la importancia de establecer agendas de largo plazo que nos permitan ir avanzando consistentemente, culturalmente, en los problemas que tenemos. O sea, yo creo que si yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿cómo lo pueden hacer en Panamá para que todos los cargos
de la función pública sean elegidos por medio de un proceso de selección competitivo, ustedes van a decir, no, eso va a ser imposible. Sí, a largo plazo se puede hacer, pero hay que recorrer el camino y hay que ir poniendo las transformaciones. ¿Y por qué? Y siempre ir recorriendo el camino porque, como ustedes bien saben, esto es urgente en toda Latinoamérica. Seguir con indicadores, no quiero transformarme aquí en un defensor de lo que hace Chile, pero Chile entre el año 90 y y hoy día ha disminuido la pobreza la extrema pobreza de un 45% la pobreza y extrema pobreza a un 10%, llegó hasta un 8%, yo creo que con la pandemia se subió a un 10%, pero han habido avances en lo que es mejorar estos indicadores. En materia de percepción de la corrupción, Chile ocupa el lugar número 26 del mundo, entre 180 países también. También ha ido avanzando en este indicador. Y para entrar así más de lleno en el tema, como yo les decía en un principio, reconozcamos el ámbito político. ¿Se escucha bien, verdad, Joel? Ya, para seguir avanzando con tranquilidad. Como les decía en un principio, cuando hablamos de meritocracia tenemos que hacer ciertas distinciones que son importantes de hacer. Uno, el ámbito político, donde tenemos en Chile, por ejemplo, a los ministerios, las subsecretarías, creo que en Panamá son seremis, que son los secretarios regionales en cada región del país ministeriales, y otros cargos que son políticos. Esos cargos esos funcionarios que son políticos, se eligen de forma discrecional, libre por parte de la autoridad, sea el presidente de la República o los ministros, y es importante que existan esos cargos que se nombran conforme a las reglas de la exclusiva de confianza, porque de esa manera opera el sistema democrático. Existe un presidente de la República que es elegido por toda la ciudadanía y él designa su equipo. Y ese equipo lo designa en base a un principio, que es el principio de la representatividad. Por eso se habla de la exclusiva confianza, porque a partir de la representatividad puedo elegir a un ministro de Hacienda, a un ministro de Economía, a un ministro de Social, a un ministro de Justicia, que incluso pueden ser personas que tengan un currículum extraordinario, que no tengan una profesión. Rige el principio de la representatividad, de cuánto esas personas representan políticamente lo que un denominado para lo cual son designados conforme a la discrecionalidad de la autoridad y desvinculados también con la discrecionalidad de la autoridad. Un número de esos cargos son cerca de 1000. Luego tenemos el ámbito que podemos llamar público. En Chile señalé un que se llama administración pública, que es un régimen mixto en que las personas seleccionadas señalé por un Consejo de Alta Dirección Pública, que es de la cual yo soy parte. Este consejo designa a todos los jefes de servicios públicos y los segundos niveles de esos servicios públicos. Los cargos que han ido incorporándose en el transcurso de estos 17 años. El servicio en Chile son las máximas públicas, la Comisión Nacional de Aduana, el Servicio de Salud, la Oficina Nacional de Emergencia, etcétera. 150 servicios públicos. Más, y los segundos niveles son todos los segundos niveles de servicios. Todo eso se selecciona por mediáticas. En total, en los servicios públicos son cerca de 1.500. ¿Por qué llegamos a 5.008? Porque en 2000 este mecanismo de selección de alta dirección pública todos los directores de escuelas públicas de Chile, desde todo el país. Entonces, todos los directores de escuelas públicas,
fondos de Chile, y ahí son un conjunto de más de 3.000 cargos, ¿ya? O sea, tenemos la central del Estado más todos estos importantes cargos que son quienes dirigen todas las escuelas públicas a nivel nacional. Y luego, bajo esta dirección pública, la ley permite la acción de los activos públicos en cualquier momento. Ahí la regla de la exclusividad desvincular, que es confianza o mérito. Pero la ley permite la declaración se confirma que es una meritocracia con la proporción hecha de la selección, pero hay personas que pedir la bajo la alta dirección que este conjunto dentro de la administración como les decía. Luego tenemos todo lo que es la administración bajo estos cargos de alta dirección pública, que son, en Chile tenemos funcionarios plantas, que son un 30%, que son, podrían llamarse como en la jerga de Panamá de carrera, y los contratas, que son contrataciones anuales, es un 70%. Aquí ya partimos un poco con las particularidades tanto los contratas como los plantas, son los funcionarios públicos, del 100% son plantas o contratas. Contrata el 70%. La contrata es un contrato anual, pero ¿cuánto duran en promedio esas personas en su cargo? Más de 13 años. ¿Y por qué? Porque la jurisprudencia los ha asimilado de forma igualitaria con en su carácter jurídico con la planta. En el fondo, para pedirle la renuncia a una persona contrata, en la práctica se requiere hacer un sumario de destitución, más que poder pedirle la renuncia de forma discrecional, como era originalmente la ley. Por lo tanto, hoy día tenemos un empleo público bastante, en ese sentido, bastante estable en Chile, tanto en la planta como en la contrata. Y aquí comenzamos a hablar de los que tenemos en nuestra región. Porque no necesitamos un empleo público hiperflexible, porque eso tiene alguna complicación vinculada a la permanencia, 2, al sostener los criterios de probidad que deben sostener la función pública, 3, sostener el talento y atraer talento, que yo diría que es casi la más importante a esta altura. Y por otro lado, tampoco es ideal tener un empleo público estoy hablando de hiper permanente o hiper inflexible. Tiene que existir la posibilidad de que las personas, en virtud de un mal desempeño, puedan ser desvinculados de la administración, siempre fundados en un mal desempeño. Ahora, un empleo en general, los empleos pueden ser o menos flexibles, y tú puedes sostener un empleo público muy permanente con reglas de mérito siempre que esas reglas estén bien gestionadas y bien trabajadas. Pero al final, la provisión, el del 100% que sea por mérito, y que la desvinculación del 100% sea conforme también a criterios de mérito por evaluación del desempeño, es clave para que podamos tener una administración más o menos sana en lo que se refiere a políticas de gestión de personas. ¿Se escucha, Joel? Perfecto. ¿Ya? Y cuando yo les hablé de la alta dirección pública como un tercer espacio entre lo político y la administración, un poco Francisco Longo, en Nuevos Tiempos para la Función Pública, nos dice del INAP
que las agendas públicas contemporáneas se caracterizan por una elevada complejidad, de modo que el conocimiento experto no es capaz de hallar las respuestas. No se trata tanto de resolver problemas técnicos, más bien de conseguir nuevos consensos. La dirección pública es un grupo de profesionales expertos en sus áreas que tienen que ser capaces de liderar instituciones públicas complejas, al mismo tiempo de conectarlas con lo que la autoridad política quiere que se haga en las distintas políticas públicas. Y en ese sentido necesitamos especialistas, expertos en consensos que puedan generar diálogos entre el deseo de la autoridad política respecto a las instituciones públicas y, evidentemente, cumplir con las necesidades ciudadanas al respecto. Vamos a seguir. Para ello no son suficientes los rasgos de mérito y capacidad requeridos para el acceso a la función pública, sino que necesitan competencias adicionales. El carácter mediador de los directivos públicos permite atenuar las tensiones características en la relación entre el ámbito político representativo y el administrativo técnico. Tiene que haber una interrelación adecuada entre la aplicación de las políticas públicas, que lo hace la administración pública, y la definición de las políticas públicas, que lo hace el ente político, los ministerios, todos los agentes políticos. Y ahí hay un grupo de personas que son profesionales de eso, que para eso se crea y se entendió la alta dirección pública. Ya desde lo que es el trabajo que se formó a partir del New Public Management en Nueva Zelanda, en Australia, Reino Unido, en el norte de Europa sobre todo, que han logrado instalar públicas. Tenemos que intentar hacer en nuestra región. La dirección pública tiene que articular el funcionamiento democrático, llevar a la política a su mejor espacio. No es necesario que un político gestione un hospital, porque los directores de hospitales tienen que saber determinadas cosas que los políticos no saben. Y muchas veces llegamos a esa irracionalidad de gestión en nuestros países, que al final el mundo político llega a un estado donde no debe estar. El mundo político debe estar ahí, en la cúspide de la pirámide, definiendo las políticas públicas, dirigiendo las políticas públicas, pero no aplicándolas. Porque en la aplicación requerimos de técnicos, profesionales, que sepan de las respectivas áreas de gestión que los distintos servicios públicos, los distintos servicios públicos. ¿Y por qué? Porque necesitamos avanzar con urgencia a proveer mejores servicios públicos a la ciudadanía, lograr controles bidireccionales entre la política y la administración y dirigir estos organismos complejos, que son los servicios públicos que forman parte de la administración del Estado. Chile, la alta dirección pública ha ido creciendo entre el año 2004, que se comenzó con 668 cargos, a hoy día que estamos con cerca de 5.000 cargos. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque tanto el legislador, en Chile cada cargo que se crea es por ley, y por lo tanto el legislador es el único que ha creado estos cargos. Y cada vez que se crea una institución pública nueva entre el año 2004 y hoy día, el legislador siempre ha privilegiado que los cargos, las instituciones sean dirigidas por estas personas seleccionadas en base a mérito, que son los altos directivos. Incluso esta reforma ha llegado a cargos de directores de empresas públicas, ha llegado a miembros del Poder Judicial, donde participamos por parte del proceso de selección de esos cargos. ¿Qué problema hemos tenido? Hemos tenido problemas. El problema que hemos tenido en la implementación de estas normas es que hay un cambio de alianza política, el cambio de coalición política en el poder y un presidente de la República sucede a otro que no es del mismo conglomerado político, se produce una alta solicitud de renuncia por motivo de confianza. Entonces, durante años trabajamos en la selección de esos directivos, pero por los cambios de coalición política y que está permitido por la ley, que predomine la confianza para la petición de renuncia, se le solicita la renuncia a un gran número, cerca del 60 y el 70% de los directivos seleccionados por mérito. Ahí tenemos que avanzar, tenemos que mejorar para lograr una mayor estabilidad
el mérito en lo que es estos cargos de alta dirección pública. Y finalmente tenemos lo que es la administración del Estado, propiamente tal, bajo la alta dirección pública, donde tenemos los cargos de tercer nivel jerárquico en cada institución por concurso. Luego tenemos, como les decía, los profesionales, los fiscalizadores, los técnicos, los administrativos auxiliares. Todos ellos, los profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos auxiliares, son el gran conjunto del empleo público que, como les decía, tiene estas dos categorías, de planta y de contrata. Planta era asimilado a la carrera tradicional y contrata era una contratación anual, pero que que hoy día en la práctica es muy parecida a la planta, es solamente para el egreso de las personas se tendría que recurrir a una institución y se rigen en general por todo el estatuto administrativo que rige a los cargos al empleo público en general. Esta es la forma en cómo ha crecido la contrata versus la planta. Si se fijan, la planta se ha ido estancando y la contrata ha ido creciendo porque cada vez que queda vacante un cargo, un jefe de servicio lo puede disponer tanto por contrata como por planta. Y se elige la contrata porque se entendía que era más flexible. Tenemos un 60% de las personas en el Estado entre los 25 y los 44 años, un 60% de mujeres, un 39% de varones, un 74% de personas en los estamentos profesionales y técnicos. O sea, es un servicio público bastante profesionalizado, bastante joven. Y eso, los avances en los últimos 15 años es que se creó el servicio civil, ya a 18 años, pero en los últimos 15 años el diseño de hay un diseño de política centralizada y instrumentalización descentralizada. O sea, el servicio civil propone que hay, por ejemplo, políticas de gestión de personas siguiendo determinados parámetros y los servicios públicos descentralizadamente la instalan. Luego, desde el 2017, la Dirección Nacional de Servicio Civil dicta normas de carácter general en materia de gestión de personas en los ministerios y los servicios públicos dependientes o relacionados. Ya van 25 años de un conjunto de definiciones estratégicas que obligan a los servicios a definir estrategias y justificar dotaciones con un estricto control por parte de la Dirección de Presupuestos de Chile, que forma parte del Ministerio de Hacienda. También el Servicio Civil de chileno forma parte del Ministerio de Hacienda. Y el Servicio Civil chileno ha sido de experta en los subsistemas de gestión de personas, en los distintos subsistemas de gestión de personas del Estado. Esto es como hemos ya aplicado las normas. Estas normas que se crearon en el año 2016 han definido ciertos estándares. Por ejemplo, estructuras y estándares en el área de gestión de personas. 90% de las jefaturas están en un segundo o tercer nivel. Cuando el año 2005 se hizo un estudio y las jefaturas de gestión de personas por regla general estaban cuarto nivel o quinto nivel de las instituciones. Hemos hecho un esfuerzo todos estos años para que las jefaturas de gestión de personas tengan un rol más estratégico y sean parte del segundo o del tercer nivel. Hemos hecho un esfuerzo importante para que exista una política y gestión de desarrollo de personas en cada institución pública. Hoy día el 98% de las instituciones públicas lo tiene. Se ha ido trabajando en que todos los procesos de selección, de reclutamiento y selección de esos cargos de contrata, acuérdense que los cargos de contrata no se lo había dicho, pero se proveen discrecionalmente. Ese 70% que forma parte del empleo público se provee discrecionalmente de acuerdo a la ley. Y en las reglas del servicio civil que se crearon en el año 2016, se estableció que esos cargos debían seleccionarse por proceso de selección o si no se hace así, justificarlo mediante una resolución. Eso se hace bien, pero tenemos la mala noticia de que solamente el 50% es provisto mediante procesos de selección, cosa que debería ser un 100% yendo a los valores que deben regir finalmente a toda administración. Hemos ido avanzando en la concursabilidad en la carrera funcionaria, normas de inducción en todos los servicios públicos para cuando ingresa un nuevo funcionario público, también se ha ido avanzando en eso. Las normas de aplicación general han permitido gestionar las prácticas profesionales, que han aumentado un 227%.
generar ambientes de calidad, ambientes laborales de calidad de vida. Instituciones públicas, un 90% de las instituciones públicas reportan programas de calidad de vida, ambientes laborales y calidad de vida. Participación funcionaria, un 93% de las instituciones públicas tienen una agenda con sus funcionarios o representantes, lo que a 2018 era un 66%. O sea, también vamos mirando cómo progresan estas normas de aplicación general. Y capacitación lo mismo, vamos viendo cómo progresa. Como resumen final, decirles que al final hay un importante grado y equilibrio entre la centralización y la rigidez en lo que son las políticas de gestión de personas y de compensación en el Estado chileno, aunque con la capacidad de los directivos de dar flexibilidad. Hay competitividad externa, hay compensaciones variables, estamos hablando de compensaciones. Hay otras bonificaciones relacionadas con la calidad de los servicios en instituciones como el Registro Civil. Hay un premio anual a la excelencia institucional que se entrega a los 3 mejores instituciones públicas y que las instituciones públicas que lo ganan tienen un 5% más de remuneración para el año que viene. Los altos directivos públicos cuentan con una bonificación especial. Hay una coherencia estratégica de preservar el orden por parte de la Dirección de Presupuesto en materia de remuneración. Desafío de la política. Como les decía en un principio, que la política es crítica para que los países puedan sostenerse en el tiempo. Allá el año 94 en Chile se creó una comisión de ética pública. Esa comisión de ética pública definió al año 1994 que era importante avanzar en tener una alta pública en Chile, seleccionada por mérito, en tener un sistema de compra y contratación pública regulado por ley y completamente imparcial, en tener una ley de lobby, en tener una ley de probidad. Esa agenda, que fue una agenda, la Comisión de Ética Pública fue un grupo transversal, político transversal de distintos lados políticos a nivel de país, de derecha y de izquierda. Esa agenda fue traduciéndose en una agenda política finalmente, que permitió avances sustantivos durante todos los años que vinieron luego. Segundo, ocuparse de la medición del desempeño de las instituciones y los rendimientos. Es muy importante que tengamos siempre claro qué vamos a entender por efectividad de lo que hacen los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de vivienda y urbanismo. Metas ministeriales, programas de mejoramiento de la gestión, convenios de desempeño de altos directivos públicos, gestión de desempeño funcionario en el caso de Chile. Tercero, diferenciar el ámbito político y el administrativo, dejar a la política, como les decía, en su mejor espacio, pero donde la política ya no tiene que estar, dejarla fuera, y donde tiene que primar la selección por mérito puro, donde tiene que primar los estándares de gestión, ahí la política no tiene que estar, y tiene que estar la gestión. Instalar la probidad y la integridad como una prioridad estratégica permanente, también es un desafío permanente. La como una prioridad fundamental. Todo cargo a nivel de la administración del Estado debe proveerse por mérito, proceso de selección efectivo. Y los procesos de selección eso es importante, los procesos de selección, no basta con tener un proceso de selección para hacerlo bien. Un proceso de selección basado en conocimientos, por ejemplo, no es un proceso de selección adecuado, como se hace en muchas partes del mundo, donde, por ejemplo, encontramos que en España el proceso de oposición español es un proceso bastante basado en conocimiento y que hoy día está mejorando. Lo que he leído en los últimos textos de lo que se ha ido trabajando en España está mejorando, avanzar hacia medir competencias. Un proceso de selección que se haga bien no es hacer un checklist de ciertos conocimientos que sabe una persona. Aquí tenemos que medir habilidades y competencias para cumplir bien la función. Eso, tener mucho cuidado de hacerlo bien. No basta hacer un proceso de selección. Los procesos de selección son una disciplina casi, una disciplina que hay que esforzarse por ir haciéndola cada vez mejor en función de las competencias y habilidades que se necesitan. Profesionalizar la dirección pública, que ya se los dije. Apostar por la digitalización y la innovación. Evidentemente en nuestros tiempos la pandemia nos ha dado una gran noticia en eso, en términos dentro de las lamentables noticias que da,
pero que el mundo puede avanzar y todos los países pueden avanzar en materia de digitalizar los servicios públicos. Estandarizar la gestión de personas también es fundamental. Estandarizar la gestión de personas, dotar a las áreas de gestión de personas de recursos y capacidades de decisión, incluida la mejor posición jerárquica y normas jurídicas vinculantes respecto a los procesos críticos, creación de perfiles para todas las posiciones, establecer procesos de selección vinculantes con la realidad de los cargos basados en medición de competencias. Medición de competencias, ojo, no solo conocimientos. Instalar la gestión del desempeño individual como una herramienta de gestión del cambio y el desarrollo de carrera. Vincular el egreso a criterios objetivos, fundamentalmente desempeño deficiente y otras causales de carácter legal. Finalmente, ocuparse de las relaciones laborales, establecer relaciones con los representantes de los trabajadores, porque eso también va a permitir el avance en estos temas de modernización del Estado. Y lo último, perfeccionar los regímenes normativos en aquello que falta no solo en el sector público, en lo que es la observancia de las normas legales. El cumplimiento normativo es clave para poder avanzar desde lo básico. Aquí ahí están, salvo Chile, Uruguay y Costa Rica, que están en los puestos 28, 47 y 55, el resto de los países de la región se encuentran bajo el número 100 del mundo en el materia de cumplimiento normativo. Esa es la presentación. Espero hayan podido escuchar. Vamos ahora a las preguntas. Sí, pudimos escuchar la excelente presentación, estimado doctor Silva. Gracias por esos aportes, primeramente, desde la Procuraduría de la Administración, agradeciéndole toda esta experiencia de conocimiento que nos ha brindado. Y vamos a proceder con el tema de las preguntas. Tenemos una pregunta por parte de acá, de la compañera Jennifer Delgado, que nos indica: ¿cómo se determina qué cargos serán por contrato o planta? Y a su vez pregunta: ¿qué entidad realiza el proceso de selección de ese personal y cómo se evalúa el personal una vez dentro del sistema? Hay tres preguntas en una. ¿La primera cuál es? La primera es: ¿cómo se determina qué cargos serán por contrato o planta? ¿Cómo se determina? Los servicios públicos tienen una función. La ley define primero cuántos hay en la planta. Pero eso con los años, las leyes evidentemente envían todas las posiciones que se requieren, y a través de la ley de todos los años se le agrega una dotación. Entonces, voy a tener un 50 personas, 50 cargos, y a través de las leyes de presupuesto se le pueden haber agregado a esa institución 100 cargos más, y finalmente tenemos 150. Esos 100 cargos más se proveen como contratas. La figura original de la contrata era, como yo les decía, es una provisión no reglada, no tiene un proceso de selección. Y la planta siempre. ¿Me escuchan? Sí tiene el proceso de selección, que es la contrata. No, por ley es discrecional para contratar como para pedir la renuncia. A partir del año 2016, lo que se busca es que se generen control para que se provean esos cargos de manera por concurso, por un proceso de selección, en el caso de las contratas. Los de la planta siempre son por concurso, y las contratas, como les decía, llegamos a un 50%. Ahora, lo define la ley, qué son plantas y qué son contratas, pero una se definen en la ley de planta y la ley de presupuesto. Y al final, a través de la ley de presupuesto, se tiene control de las dotaciones que tienen los servicios públicos para cumplir con su función. Lo positivo, lo negativo es que genera un cierto desorden de cómo, desde dónde, o cuál es el origen de los cargos. Lo positivo es que existe un control desde la Dirección de Presupuesto de la Hacienda de los cargos, porque siempre un cargo o una dotación se crea por ley. Ahora,
como les decía, en la contrata es discrecional la forma como ingresa. Puede hacerse sin un proceso de selección. A partir del año 2016, a partir de las normas de aplicación general del servicio civil, estamos instando a que lo hagan por un proceso de selección. Ahora estamos pensando en hacer una nueva ley, y esa nueva ley obligue que el servicio civil obligar a hacer procesos de selección, ¿ya? Para seguir avanzando. Ahora, la realidad también en relación al egreso de esas personas a contrata, como las que duran en promedio 13 años en sus cargos, la jurisprudencia ha hecho la forma de desvincular a esas personas de contrata sea asimilable a la. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se puede producir la desvinculación por una muy particular de destitución que lleva a la destitución. Y en ese sentido es muy rígida la figura como para la desvinculación de los funcionarios públicos. Ahora, ¿cómo se mide el desempeño de ambos, tanto de planta como contrata? Se mide el desempeño de acuerdo al Estatuto Administrativo Chileno, que tiene un régimen de calificación. Pero supongo que ustedes tienen un problema parecido al nuestro. Es que en ese régimen de calificaciones, las personas, por regla generalísima, son calificadas en las mejores notas, en las mejores calificaciones. Y ahí tenemos pocos elementos que discriminen entre los mejores y los peores funcionarios, o las brechas que podrían permitirnos hacer que los funcionarios mejoren. En la medida, la verdad es que la evaluación del desempeño no está hecha para castigar a los funcionarios, ningún trabajador, está hecho para discriminar aquello que falta, aquella brecha que necesitamos mejorar en un funcionario para hacer un mejor servicio público. En general, la ciudadanía también. ¿Ya? Eso es, como ven, no es un mundo perfecto. Aquí no estoy para contarles un mundo perfecto, es contarles la experiencia, tanto en la alta dirección pública chilena, que es una experiencia exitosa, que creo que sin duda que hay que replicarla en Latinoamérica y que va a costar mucho porque en general quienes están en el ámbito político no están muy disponibles para que esos cargos de director de aduana, directores de servicios de salud pasen a ser seleccionados por mérito y no políticamente. Eso es un avance que se produjo en Chile. Ahora, respecto de la figura de la contratación de los funcionarios públicos en sí, para avanzar que nuestra planta es muy rígida, y nuestra contrata, que si bien originalmente era rígida, también se ha ido poniendo inflexible, y que necesitamos avanzar en establecer regímenes de mayor profesionalidad al interior de la administración, que exista gestión del desempeño que realmente funcione, que la capacitación sea realmente para que saldar o mejorar las que tienen los funcionarios públicos para hacer mejor su trabajo, porque haciendo mejor su trabajo vamos a poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Ok, estimado doctor, tenemos varias preguntas en el tintero. Procedemos con la siguiente. ¿Cómo se garantiza que el sistema de selección basado en méritos no excluya poblaciones en condición de vulnerabilidad? ¿Cómo hacen para generar inclusión, por ejemplo, a personas con discapacidad? Sí, hay una ley ahí por ahí del 2000, es antigua, ya lleva como 10 años esa ley. Esa norma permite, obliga a que existan en los procesos de selección Estado, exista lo que se llama una selección preferente, cuando existan dos personas en igualdad de condiciones y uno de ellos tiene algún tipo de discapacidad, sea preferido a personas con discapacidad. Por otra parte, hay una ley que obliga ya hace 10 años a que el 1% de los servidores públicos tenga discapacidad. En ese sentido, hay inclusión. La norma sobre selección ha sido bien difícil de aplicar, porque la verdad es que cuando tú haces un buen proceso de selección, siempre discriminas entre uno mejor y uno peor. Entonces, el tener a todos en igualdad de condiciones es difícil. No ha sido fácil de aplicar esa norma. Yo creo que ha sido más efectivo el establecimiento de funcionarios públicos que tengan que estar dentro de
con algún tipo de discapacidad. Eso ha sido, por otra parte, se tiene que ir mostrando los avances que en ambas materias se van año a año. Eso se tiene que publicar año a año en el sitio web del Servicio Civil y se tiene que informar al Parlamento, a la Comisión Legislativa de ustedes al respecto. Ok. Como tercera pregunta, nos indican, partiendo de la premisa de que igual salario, igual trabajo, de que igual trabajo, igual salario, ¿cuál ha sido la experiencia chilena en el tema de la desigualdad salarial? Buena pregunta. En Chile, nosotros como servicio civil, en Chile en principio existen estas escalas de sueldo, que es por grado. Desde el grado 1, que es el más alto, que normalmente tienen los jefes de servicio, ministros, hasta que puede llegar hasta el 30. La escala se llama escala única de remuneraciones. En base a esa escala se van poniendo los profesionales. Por ejemplo, profesional grado 7, profesional grado 8, profesional grado 9. La administración de recursos humanos en Chile está descentralizada en cada jefe de servicio. Cada jefe de servicio es una unidad autónoma para aplicar las políticas de gestión de personas que estime convenientes. Eso es bueno, porque un poco va en la línea de lo que se hizo a partir del New Public Management, de decir, es importante que quienes dirijan las instituciones públicas tengan cierta flexibilidad para gestionar, para poder cumplir metas, tanto a nivel de presupuesto, como también en el ámbito del recurso humano que administra. Entonces, cada jefe de servicio tiene una autonomía. Nosotros como servicio civil establecemos parámetros y estándares. Varios de esos estándares con ir difundiendo que existan perfiles para cada posición. Ir difundiendo todas las medidas vinculadas a la selección por mérito. Y eso, de acuerdo al informe del Banco Interamericano del año 2014, que evalúa a Chile como el país con 67 puntos, con mejor evaluación dentro de los países en Latinoamérica y el Caribe, en materia de gestión del servicio civil, ese informe del Banco Interamericano del Desarrollo reconoce el avance de Chile en estas materias, sobre todo en la instauración de perfiles. Cuando tú instauras perfiles, tú tienes que pesar. Al ir promoviendo que existan perfiles, tú con eso obligatoriamente tienes que avanzar en cómo pesar remuneratoriamente los cargos. Y eso te va a ir permitiendo tener equidad salarial. No es que exista una ley que diga, bueno, hay una ley también, que diga a igual función, creo que hay una ley, a igual salario. Lo importante es, al final, recuerden siempre que la gestión de personas es instalar la equidad organizacional, instalar los principios en la organización. Y que una persona que gane más pueda decir, yo gano más porque hago más en esto, o hago esta función que es más valorada en el mercado, y como yo tengo que sacar profesionales del mercado, le voy a tener que pagar como institución más a ese profesional. Eso, la equidad no significa igual salario para todos, significa dar a cada uno lo suyo. Y si el aporte con que uno hace en el mercado se valora más que lo que la otra persona hace, se tendrá mejor, pero también te lo tiene que dar un ente objetivo, sea el mercado. Yo creo que los servicios públicos tienen que ir avanzando a ver el peso de las remuneraciones vinculadas al mercado. Porque si no, estamos haciendo también, al Estado le estamos dando un gasto mayor. Por ejemplo, el salario público promedio en Chile, yo esto lo estudié hace años atrás, puede que ahora no esté actualizado, pero el salario público en promedio en Chile eran cerca de $900 hace años atrás. $900 y el salario, el privado $900 era, y el público era $1.200. Ahí uno dice, sí, está mejor pagado el funcionario público, pero
tiene que ser objetivamente mejor pagado. Descubrimos de que hay funciones que se pagan en el sector privado eficientemente, con un costo menor, hay que equilibrar ahí el gasto. Me acuerdo que esa vez, mirando, por ejemplo, la realidad en Uruguay, era un funcionario público, en el sector privado estaba cerca de $850 y en el sector público $2.000, a una misma función. Entonces, a ver, no quiero con esto producir del funcionariado público, para nada. Lo que como países tenemos que equilibrar y ser racionales es que el gasto público sea racional. Y tenemos también que aprovechar los criterios que nos da el mercado de lo que vale un profesional, de lo que vale una determinada función, porque el empleo público está dentro del mercado laboral. No podemos escapar. Si estamos un poco arriba, bien, pero seamos conscientes de eso. En esa misma línea, doctor Francisco, nos preguntan sobre el tema del gasto. ¿Cómo impacta a nivel de los recursos y presupuestos el consolidar una carrera a través del mérito público? Presupuesto y consolidar una carrera. Le repito la pregunta. ¿Cómo impacta a nivel de los recursos y presupuestos el consolidar los servicios de carrera a través de la meritocracia pública? Mira, es una importante. Me han dicho hoy que caro es seleccionar a los altos directivos públicos en Chile. Estamos $20.000 en seleccionar un alto directivo público. Déjenme sacarle la... Sí, no hemos llegado a gastar $20.000, pero $10.000 no nos podemos gastar en seleccionar un alto directivo público, y seleccionamos miles. Dicen, ¡uy, qué caro es! Pero creo que gastar en que tengamos una dirección pública profesional que instaure los principios de mérito, que instaure los principios de gestión en todos los servicios públicos, es muchísimo más económico que gastar millones de dólares en otras cosas. La meritocracia, seleccionar, como les decía, seleccionar es un gasto, sin duda. Y es un gasto que puede ser, los de selección han llegado a decir que el mejor proceso de selección te puede proyectar el buen desempeño hasta un 60 o un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el mejor proceso de selección fundado en competencias y habilidades puede no elegir al mejor. ¿Ya? Puede no elegir al mejor. Puede ser que el mejor se te pase. Esto te lo dicen expertos, pero esto es como la democracia. O sea, ¿es mejor elegirlo a dedo entonces? ¿Es mejor elegirlo en el partido político? No, pues. ¿Es mejor elegirlo entre los miembros de una familia? No, pues. Hay que jugar por la meritocracia. Hay que jugársela por completo. Porque lo que tenemos es la herramienta para producir imparcialidad. El aparato público. El aparato público tiene que funcionar con imparcialidad. No podemos hacer un aparato público de los correligionarios. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que sacar definitivamente del Estado en Latinoamérica. Dejemos a los correligionarios en el ámbito político, donde tienen que estar, y está muy bien que estén ahí, ¿ya? Pero no en la administración del Estado que ejecuta, aplica las políticas públicas, presta servicio a la ciudadanía. Es ahí donde todavía nos falta muchísimo por hacer. Y si hoy día tenemos que cuando hay un cambio de gobierno, hay una importante franja de funcionarios públicos que salen por motivos de confianza política y que no son los
cargos, estamos en problemas como país. Tenemos que avanzar en eso. En Chile, cuando hay un cambio de coalición política, ¿saben cuántas personas salen? Por datos de la cifra de los sindicatos, de las asociaciones de funcionarios, un 3%. El 3% cambia. Cuando hay un cambio de coalición política, o sea, salen los de izquierda, llegan los de derecha, o salen los de derecha y izquierda, llevándolo caricaturescamente. Pero hay un 3%, la gran mayoría de los funcionarios se mantiene. Esta lógica contrata planta, que la contrata, como les decía, es bien discrecional, pero que con los años la jurisprudencia ha ido afirmándola. Está bien, yo creo que está demasiado firme, ahí hay que mejorar. Pero tenemos que avanzar como países, en nuestros países de la región. O sea, todavía hay un alto número de cargos que se mueven por razones políticas no debiendo. Ok, doctor, tenemos dos últimas preguntas. Esta sería la penúltima. ¿Qué experiencia modelo utilizó la experiencia chilena y se adaptó a la misma para alcanzar la efectividad en la meritocracia pública? Es una difícil pregunta, pero un modelo que miró mucho lo que era la tendencia de ese momento, en los años 80, Public Management, donde en Nueva Zelanda, en Australia, en el Reino Unido, se introdujo en la administración del Estado, dentro de la administración pública. Ahí hubo personas el ministro Nicolás Izaguirre, personas formadas en Harvard, en MIT, en distintas grandes universidades, un Mario Marcel, que fue director de presupuestos de la época, etcétera. Muchas personas que tomaron esos modelos de gestión del Estado de esas épocas, donde hay una mirada de la gestión. El Estado tiene que ser eficaz. Si produce servicios de salud, tiene que medir cómo se producen esos servicios de salud, cómo se logra producir de mejor manera esos servicios de salud, de que llegue a la mayor cantidad de personas que tiene que llegar, y principios de imparcialidad que rige a la administración del Estado. Y que no beneficia a grupos particulares, ni a grupos de partidos políticos, ni a familiares, ni a nadie. Se introduzca la actividad al interior de la administración del Estado. Yo diría que ese es el camino. Recuerden que el año 90 Chile retorna a la democracia en los años 90 y se tuvo una muy cuidadosa manera de trabajar el Estado, de ser muy responsables con el Estado y cómo mejorar la atracción del Estado. Ahí les conté que el año 94 trabajó sesión de ética pública que vinculó a gente de distintos sectores políticos para ver qué mejoras necesitaban y qué parte de esa agenda fue lo que permitió el desarrollo. Chile tomó 30 años para su perfeccionamiento y cambio cultural. ¿Qué nos recomendaría el doctor Francisco Silva a las instituciones públicas panameñas para lograr esa carrera y esa estabilidad en la administración pública? Nada de esto es fácil. Hoy día hay pero lo que yo les decía en un principio, uno es no mirar la agenda de profesionalización del Estado como agenda de un solo lado político. Yo lo que recomendaría es trabajar un consenso a nivel nacional, con universidades, con gobierno, con grupos, incluso con actores internacionales, como el Banco Interamericano del Desarrollo, que colabora, el Banco Mundial, lograr hacer un diagnóstico común, que esté consensuado a nivel de toda la política que representa Panamá, y que en base a eso podamos avanzar, porque
cada vez que llega un grupo político al poder va a querer mantener discrecional la selección de todos los cargos que tiene. ¿Y por qué? Porque las fuerzas políticas son tan potentes que no van a permitirle a nadie, ningún presidente, por buenas intenciones que tenga, de que no selecciona a la gente que quieran esas fuerzas políticas instalar. Por eso necesitamos algo que obligue de una manera más determinante a todos los gobiernos que vengan. ¿Ah? O sea, nosotros con la alta dirección pública en Chile ya llevamos 5, 6, 7 gobiernos que claro, cuando llegan dicen, chuta, tengo que elegir a todos los directores de servicios de salud por un concurso. A muchos políticos no les gusta eso. Y por lo tanto, tiene que haber un movimiento de tal fuerza a nivel nacional es que genere la confianza y la obligatoriedad por parte de quien gobierne de tener que cumplir con eso. Y tener que no poder responderle a sus bases políticas respecto de esas demandas políticas que no corresponden. Entonces, primero, hacer un gran proceso político nacional. Segundo, yo se los puse en la parte final de la presentación, saber para qué tienen que hacer los servicios públicos, cuáles son las metas, cuáles son los resultados que tienen que cumplir. Eso es crítico y clave. Una vez que los servicios públicos tienen eso, puedan tener una dirección pública de que ojalá se avance a una selección por mérito, y para eso tiene que ser igual de restrictiva que lo otro. Va a ser muy difícil instalarlo porque políticamente va a tener son cambios contraculturales a la política y al mundo que tenemos hoy. Vamos a ir contra cultura. Entonces tiene que estar respaldado en un gran consenso, en una gran ley, porque nosotros en nuestros países nos movemos por leyes, pero a veces incluso incumplimos la ley. Eso, cultura y trabajar la ley, yo diría que, y la cultura como a través de los consensos. La política de los consensos en Chile ha sostenido estos 30 años, que hoy día está muy criticada. O sea, los que estén bien informados dicen que hoy día hay un movimiento social importante en Chile, de que hay que mejorar sobre todo la equidad, la igualdad social en Chile, mejorarla. Esa política de los consensos hoy día está un poco cuestionada, pero lo que quiero relevar es que si no fuera por todos estos avances que le expliqué, creo racionalmente, no estaríamos en el lugar en que estamos, teniendo los logros que tenemos. Disminución de la pobreza, los mejores indicadores en materia de salud, los mejores indicadores en materia de educación de la región. Y con esto creo que hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Después de Estados Unidos y Canadá, tenemos la mejor cultura a nivel de América, etcétera. O sea, y hay que seguir avanzando. Hay cosas donde no somos los mejores. En probabilidad está mejor Uruguay, por ejemplo, en indicadores, en democracia está mejor Costa Rica, pero hay que sostener en la racionalidad de las metas, los desafíos, los resultados y los consensos generales a nivel país sobre esto, que si no, no vamos a poder avanzar. Tenemos que avanzar concitando todas las fuerzas sociales, incluido y forman parte sustancial de esto lo que son los sindicatos. En Chile las asociaciones de funcionarios sean escuchadas y también formen parte de esto, porque son actores claves en la transformación. Agradecemos también por parte y en nombre del señor procurador, el doctor Rigoberto González Montenegro, y de todo su equipo de trabajo, y en definitiva, viendo los comentarios de nuestros participantes y nuestra audiencia, gracias por extendida por la excelente conferencia, de verdad, tema enriquecedor. Creo que se presta para una segunda o tercera oportunidad. Creo que hay muchos hilos o mucha tela que cortar en este tema. No es algo que podamos decir con esto concluimos, sino que esto sería nuestro prólogo para continuar en un mayor contenido y no cerrar este capítulo sin antes anunciar a nuestra audiencia que
Continúen al pendiente de nuestras capacitaciones, conferencias, diplomados, cursos virtuales que estamos proyectando y estamos promocionando a través de la Procuraduría de la Administración por medio del Departamento de Ética y todas sus áreas temáticas. Pueden accesar a nuestras redes sociales, igualmente a nuestra página web. Estimado doctor Silva, muchísimas gracias y con esto damos concluida esta transmisión. Muchas gracias a ustedes y a todos quienes participaron. Esté muy bien. Saludos. Adiós.